Buenas noches, buenas tardes en Sudamérica, Latinoamérica. Veamos, la medicación. Hay gente bendecida en sociedades modernas que no tiene dificultades para acceder a los fármacos. La gente desfavorecida tiene serias dificultades para acceder a los fármacos porque es una cosa cara que normalmente no interviene en el tratamiento farmacéutico. ¿Es esto un impedimento para que el sujeto se recupere? Dice, evidentemente. Creemos que estamos muy lejos de los biofármacos, en el sentido que sean diseñados en base a la composición bioquímica del sujeto, a su carga genética, en el sentido de su composición, la necesidad de un neurotransmisor más potenciado que otro, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, hoy por hoy, la única alternativa es el fármaco que prescribe hoy por hoy los de segunda generación en general, puede ser una muy buena alternativa, que son prescritos por el psiquiatra. Es el único autorizado para la prescripción del medicamento. Eh, mm, Me han dejado unas notas, voy a seguir más o menos las notas para seguir para tener un hilo conductual, no perdernos un poco en el por qué el usuario, no, o sea, porque ningún usuario de salud mental tiene, o por qué presenta cierta resistencia al, al uso de fármacos. Los familiares en este sentido sufren muchísimo porque el paciente tome su medicación. ¿De acuerdo? Hay una explicación en general para que usted, si es un familiar, un hermano, un amigo, o usted, si es un afectado, entienda que hay cierta resistencia lógica y sensata de no tomar el fármaco. Primero que nada, podrían ser los efectos secundarios. Hay efectos secundarios más o menos importantes, algunos potenciales y otros que se hacen visibles nada más consumir el medicamento. Por ejemplo, es muy común el aumento de peso, y no 1 kilo, sino usted puede subir 10 kilos, 15 kilos, y en un joven, un adolescente, en una chica, por ejemplo, en un joven deportista, 10 kilos, 5 kilos, eh, sientan muy mal, y es un efecto secundario importante. Usted dirá, bueno, pero ¿qué importan 10 kilos si me voy a sentir bien? Es importante. Ahora, a pesar de eso, en general, el afectado lo toma, ¿no? ¿Verdad? Otro aspecto que se presenta es que estas enfermedades son crónicas. Le recuerdan al afectado que siempre va a estar enfermo, con lo cual, de alguna forma, la tendencia es a intentar no tomar ese medicamento para que no le refuerce que está enfermo y que él quiere volver a ser una persona normal. Otro aspecto podría ser la experimentación. Hay personas, pacientes que intentan experimentar consigo mismo, dado que muchas veces el medicamento que están probando no consigue los efectos necesarios. Hay muchos enfermos pacientes que nunca encuentran un medicamento adecuado y eso es un hecho y eso es evidentemente causa de que el afectado, el sujeto, deje de tomar el medicamento o experimente. ¿De acuerdo? Eh, hay hay usuarios que no necesitan usar medicamentos. Usted los puede encontrar en ciertos foros donde ellos hacen tienen una campaña anti-psiquiatras o antifármacos. Yo creo que no se debe desconocer la necesidad de usar fármacos. Cuando usted va al dentista y le tienen que extraer una muela o tienen que tratarle una carie, generalmente le inyectan algún tipo de anestésico, porque si no el dolor sería insoportable. Eso es como una realidad sensata. Cuando uno tiene un desequilibrio bioquímico, sea dopamina, serotonina, sea glutamato, eh, necesita cierto control farmacéutico para poder tener un mejor control de lo que pretende la terapia. Eh, no se puede iniciar una terapia, ni usted por su cuenta, ni a través
psicoterapeuta o su psiquiatra o un enfermero, no se puede iniciar un abordaje terapéutico si usted está descompensado bioquímicamente, si usted no tiene un control de los síntomas positivos, de los delirios auditivos, visuales o cualquier otra índole. Es imposible, eso normalmente se atiende y generalmente se atiende en los hospitales, se le interna en su momento cuando le da una crisis psicótica, lo está usted en observación, aislado para que de alguna forma no vengan, esté aislado de los estímulos externos y lo van testeando farmacéuticamente hasta que encuentran que usted está controlado y a partir de ahí lo va controlando su psiquiatra de cabecera. Realmente eh, todo lo que refuerza a la ingesta de fármacos es un refuerzo negativo. Los hospitales son traumáticos, el psiquiatra no da alternativas, el psicólogo no se maneja, el enfermero da pistas. Entonces realmente el sujeto queda muchas veces como con cierta libertad, entre comillas, para experimentar y de alguna forma rechazar el medicamento. Esto es importante considerarlo. Eh, no se cree en la rehabilitación verbal, no hay un discurso verbal, no se ha no se ha profundizado en el discurso verbal, en integrar un discurso verbal. Ese discurso verbal no se puede aplicar si el sujeto no es tratado farmacéuticamente. Y en ese sentido usted ha de exigir que sea bien tratado. Hay poca participación del enfermo sobre esos aspectos y es un tema que debiese ser tratado. El diálogo entre el paciente enfermo. No puede ser obligado a ser drogado, porque no hay diálogo posible. Entonces, es un tema delicado. Creo que el paciente, el afectado, debe exigir un tratamiento respetuoso y profesional, hasta que pueda encontrar un equilibrio en el cual podamos enfrentar usted y yo, y cualquier persona, una terapia que permita la reintegración, la reinserción del sujeto en la sociedad. Aislarlo del ruido, de los delirios, para impedir el deterioro cognitivo, el deterioro negativo y descubrir realmente las bondades y las potenciales posibilidades que puede significar esta patología. Evidentemente es un misterio que en este momento está vedada absolutamente porque el tratamiento farmacéutico es o sea, no hay diálogo en el sentido entre el psiquiatra y el enfermo. Y eso está apartando al enfermo, al sujeto de la terapia. Lo está apartando de la familia y lo está apartando de la sociedad y terminará aislado con un comportamiento personal e enquistado que básicamente va a ser imposible, a no ser un super exorcismo terapéutico, sacarlo de ese comportamiento en el cual de defensa ante la violencia y la agresividad del entorno. En líneas generales, hay que creo que utilizar la menos cantidad de fármacos, pues, o sea, dosis bajas en lo posible, y creo que el hecho de que haya un discurso verbal permitiría que sobre todo bajen las dosis. Hay pacientes que usan siempre, en forma permanente, dosis muy altas para dormir, para despertarse, para hacer siesta, para... No, eso es estar absolutamente drogado. Creo que es importante, creemos que es importante que el sujeto sea consciente de por qué está drogado, de por qué tiene ese proceso, digamos, inconsciente que le está sobrepasando. Se puede combatir, se puede tomar control y eso se hace con terapia y poco a poco se empieza a bajar el fármaco hasta en casos que se la quitan, se lo eliminan o utiliza dosis muy bajas. Esto es importante porque el paciente debe ser responsable y debe no experimentar, debe intentar encontrar un diálogo entre el paciente y el psiquiatra. Eh, este es un poco el desafío del futuro, los biofármacos, diseño de fármacos en la medida del real problema de la persona. Hay que ser paciente, esto va a llegar. Bueno, les dejo con estas inquietudes que está enfocado al usuario, al familiar y a la sociedad en general. Muchas gracias.